Bienvenidos a la presentación de este libro denominado por el Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral. Tenemos la fortuna de contar con la consejera Beatriz Galindo para la presentación de esta obra, asimismo con la presencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y del magistrado Cliserio Cuello Garcés, integrantes de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco en primer lugar la invitación que me formularan los magistrados integrantes de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus magistrados, la magistrada Gabriela Villafuerte, que desgraciadamente no nos puede acompañar, y los magistrados aquí presentes, Cliserio Coello y Felipe de la Mata. Juzgar la libertad de expresión es una tarea particularmente difícil. Esta es la máxima que desde mi perspectiva resume este libro. La cuestión que el juez electoral tuvo en mente en cada caso que resolvió, casos donde analizó y juzgó la libertad de expresión en el debate político durante las campañas electorales, así como los límites o restricciones que debieron establecerse o imponerse a ese derecho, el contenido de las pautas, la calumnia en la propaganda electoral, los informes de gestión o de gobierno, fue alguno de los temas a los que se dedicaron en el pasado proceso electoral los integrantes de la sala especializada. Sin duda, esa tarea es difícil. La encontramos relatada de manera sintetizada en varios de los capítulos que conforman esta obra que hoy se presenta. La reflexión que seguramente llevó a los magistrados en cada uno de esos casos fue si sus resoluciones contribuyeron al Estado de Derecho, si su trabajo fue democráticamente adecuado, y sin duda, y lo digo sinceramente, creo que así lo fue, pues la obra que hoy se presenta creo que lo testifica claramente. La experiencia obtenida, que es lo que para mí se rescata de esta obra, la obtenida en el proceso 2014-2015, a través de notables precedentes y criterios jurídicos que fueron delineando conforme la tarea interpretativa que fueron desplegando los integrantes de la sala especializada ante cada uno de los medios de impugnación que les fueron puestos a su conocimiento. En ellos yo advierto que siempre buscaron una tutela judicial efectiva, la observancia de los principios rectores de la actividad jurisdiccional en materia electoral e inclusive, es un caso que me llamó la atención y más adelante lo referiré, en el que en estricto apego de un juez hacia la tutela de interés superior del menor, con criterio novedoso por ser un tribunal electoral, así me parece, y por ello dedicaré unos minutos para referirme a este caso. Por esto, felicito a los magistrados por tan valiosa obra, pues sin duda se constituirá en un referente académico que sin duda quienes nos dedicamos o nos interesamos a la materia electoral lo tendremos precisamente como referente y de consulta, porque de manera muy oportuna, creo yo, ahora en esta etapa posterior a estos procesos que han concluido, se compila de manera muy acertada estos criterios que, insisto, se fueron delineando durante el desarrollo del proceso y que ahora tenemos la oportunidad de tenerlos sistematizados y de una manera muy concreta, por lo que, insisto, creo que se volverá un referente académico. Y la felicitación por esta obra la reduzco bajo 4 circunstancias. Primero, me atrevo a decir que es el primer compendio de casos y posiciones de la autoridad respecto al tratamiento de resolución de los procedimientos electorales sancionadores y, de cierta forma, de medidas cautelares relevantes, por lo que representa una guía para el funcionario electoral y para todo sujeto que se sitúe en el contexto de una campaña político-electoral. Segundo, el documento refleja la primera experiencia en la implementación de la reforma constitucional y legal de 2014. A través de los diferentes artículos que se incluyen en esta obra, podemos apreciar las complejidades que surgieron en la implementación de un sistema dual para conocer estos procedimientos entre dos instituciones, Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral. Tercero, representa un diagnóstico claro y oportuno respecto de las conductas desplegadas por los diferentes actores políticos en función de la observancia a las nuevas reglas electorales o bien
de las estrategias empleadas durante el desarrollo de una campaña electoral y los principios constitucionales en juego. Cuarto, y para mí la más importante, me parece que esta obra es muy buena, pues cumple con el objetivo que seguramente se plantearon los magistrados al visualizar el desarrollo de la misma. No puedo dejar pasar también la felicitación a los secretarios que los apoyan en la labor diaria en la sala especializada por la oportunidad que nos brindan de conocer a través de sus puntos de vista y análisis los casos difíciles y novedosos cuya resolución en muchos de ellos se sustentaron y fueron orientados en criterios internacionales. Por eso, enhorabuena. Para mí fue enriquecedor leer cada hoja de este libro, desde la reflexión inicial que nos muestran o que nos presentan los magistrados al enfrentar cómo fue la integración de su personal capacitado y que incluso alcanzaron casi la paridad de género en este personal, cosa que es de reconocerse. Y de igual manera, el que se hayan propuesto el uso del lenguaje ciudadano en sus acuerdos y en resoluciones, puesto que esto acerca, creo yo, a la ciudadanía, a sus instituciones, y además cumple y abona a la transparencia en la difusión del quehacer institucional. Son muchos los casos que resultan interesantes, emblemáticos y novedosos que me gustaría compartir con ustedes, pero el tiempo creo que me lo impedirá y por tanto solo me iré a lo que me resulta aún todavía de mayor interés. En el capítulo que denomina libertad de expresión en materia electoral, casos de calumnia, los autores nos conducen a un ejercicio retrospectivo de la configuración del derecho a libertad de expresión en el marco de un proceso electoral. ¿Cómo fue que este tomó relevancia y cómo se reguló? En un momento nos relatan cuidadosamente cómo se fue limitando en casos de calumnia y denigración este derecho de la libertad de expresión, y luego cómo, con la reforma de 2014, se suprime del texto constitucional la denigración como elemento de ilicitud en la propaganda electoral. Los casos de calumnia de que tuvieron conocimiento, e incluso algunos también por el Instituto, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, fueron muchos, relevantes, novedosos y complejos. Estos casos llevó a los magistrados a fijar estándares para definir los límites o restricciones a la libertad de expresión, y definieron que esto debería de tomarse en cuenta, o este estándar debería de basarse en el grado de tolerancia a la crítica. Es decir, los sujetos con proyección pública, servidores públicos o quienes por su rol o función tienen esa presencia pública, deben de tener un umbral más amplio ante las críticas y señalamientos que a través de propaganda electoral se pueda llegar a señalar, y de ahí entonces que según ese grado de tolerancia puede ser que no se considere que haya una calumnia hacia la persona o hacia el quejoso. También dentro de este estándar encontramos, o ellos definen, que habrá de determinarse la situación de si se trata de hechos noticiosos y un canon de veracidad de expresiones empleadas. ¿Solo las personas físicas pueden ser objeto de calumnia? No, así lo concluimos con la lectura de este libro. Esta idea ha quedado superada con una interpretación progresiva que se hizo en algunos de los casos relatados en la obra, en donde se garantizó la protección más amplia del derecho fundamental de acceso a la justicia, al incluir a partidos políticos en el concepto de persona moral, y de ahí entonces que se conviertan en sujetos susceptibles de resentir una afectación a través de la imputación de hechos o delitos que se puedan considerar falsos y que provengan ya no solo de los partidos políticos o candidatos, sino también de ciudadanos o incluso de medios informativos. Así entonces se amplía la idea de los sujetos activos y pasivos de un ilícito en relación con calumnia, y es un caso, lo refiero muy rápido, el caso del circo, en donde el representante o propietario de un circo presenta una denuncia, en contra de ellos se presenta una denuncia por parte de un partido político porque se difundía el audio en el que el partido consideraba
se le calumniaba, así como la distribución de un impreso en donde se hacían señalamientos al actuar de este partido político, y fue entonces que a través de estas interpretaciones y maximización de derechos de la sala especializada, concretamente de sus magistrados, fue que cambian entonces o amplían para tener una idea distinta a quienes pueden ser sujetos activos de este tipo de conductas ante una denuncia presentada, y también incluso de los medios comisivos de estos ilícitos. Es decir, ya no solo la calumnia puede provenir de partidos o candidatos y a través de la propaganda, sino a través de cualquier medio, e incluso, insisto, no solo de partidos, sino también de particulares. Con esto se garantiza el derecho a la honra y dignidad de los partidos políticos y candidatos, aun cuando en este caso la calumnia resultó que no se configuraba, y por tanto resultó que no había ninguna irregularidad. Sin embargo, estos reclamos con estos sujetos distintos a los que tradicionalmente se venía teniendo en la jurisdicción electoral, estas conductas siempre deben de estar relacionadas o tener un impacto en los procesos electorales, y obviamente relacionados con la materia electoral. Finalmente, en este capítulo, el lector encontrará interesantes posturas que llevaron a las autoridades jurisdiccionales, en ciertos casos relacionados con notas periodísticas, programas de opinión, inserciones de prensa, etcétera, a diferenciar si se trataba de un hecho o una opinión, a fin de determinar si el derecho a la libertad de expresión debe de observar ciertas restricciones, es decir, si es válida la manifestación de una idea, opinión, un juicio o una apreciación emitida dentro de un contexto político, o si en efecto puede constituir un hecho sujeto a un canon de veracidad. Es notable, como ya lo mencionaba, que se utilizaron precedentes internacionales. En un caso se hace referencia a una sentencia de 1958 del Tribunal Constitucional alemán, a raíz de que se consideró afectados derechos no electorales, derechos del ámbito civil y familiar, ante una denuncia hacia un candidato por considerar que se afectaban derechos incluso de violencia contra las mujeres. Aquí también entonces, a través de la interpretación que realizaron en el caso, pues se vio inmersa la dificultad de cuando conductas señaladas como presuntamente infractoras se ven inmersos otro tipo de derechos, como son, ya lo mencioné, los derechos civiles o familiares. El capítulo prácticamente concluye señalando que en el entorno de la más reciente reforma electoral se han delimitado los contornos del derecho fundamental a la libertad de expresión. Aquí en esta expresión discrepo un poco con la afirmación, pues considero que las libertades no tienen contornos ni las reformas se vuelven referentes de delimitación. Estas son un constante engranaje de la realidad política y por ende de la actividad jurisdiccional. En un apartado posterior, la lectura nos lleva a analizar, y estos casos creo que fueron, además de interesantes, difíciles de resolver por parte de los integrantes de la sala, pues advertían la tensión entre libertad de expresión y la propaganda electoral a propósito de la cobertura informativa. Es aquí donde una interrogante lo resume todo. Telenovelas, revistas, entrevistas, partidos de fútbol, cine. ¿Son espacios de legítima manifestación de la libertad de expresión o pudieran constituir medios o un medio para configurar un fraude a la ley? Al respecto señala la obra, y lo cito textualmente: el resguardo del modelo de comunicación política se proyecta como una tarea fundamental en la medida en que tiene como premisa subyacente la noción de que los diversos discursos que se vierten en la arena electoral impactan la percepción de la ciudadanía acerca de los respectivos actores políticos, y con ello se configura su intención electiva. Dicho de otra manera, lo que se expresa en el marco de las campañas electorales tiene la fuerza de impactar la decisión en las urnas. También fue una tarea, que así lo reflejan los artículos de esta obra, en definir cuándo un mensaje tiene o no el propósito de promocionar
o desincentivar el voto en una contienda electoral. Para esto determinaron que al momento de analizar el contenido de algún promocional político, se tienen que analizar en su individualidad cada una de las expresiones que se contienen, incluso semántica, la sintaxis, las cuestiones del lenguaje utilizados, quién es el emisor, el entorno en el que se difunde, o incluso cuál es la historia comunicativa del programa en el que se difunde este promocional. Es decir, analizar si el contenido de estos promocionales o de esta propaganda electoral se encuentra dentro de los límites de libertad de expresión, o si, por el contrario, se debe de restringir a través de la actividad jurisdiccional ese derecho fundamental. Estos casos llevó a la sala a efectuar varios ejercicios de ponderación a fin de determinar si los casos expuestos se incluían precisamente en esta esfera de derechos, como el de la honra incluso, y a la dignidad, o bien se referían a un espectro de garantías y libertades, como el de expresión, libre ejercicio de la función periodística y manifestación de las ideas, e incluso el derecho a una opinión informada. La sátira política, que se tuvo que analizar en relación con un programa de televisión respecto al cual una candidata consideraba que ese contenido del programa le calumniaba, fue uno de los casos, así como también la secuencia de reportajes sobre propuestas legislativas difundidos en un noticiero respecto a una candidata a la Asamblea del Distrito Federal, y la entrevista en un partido de fútbol a un exfutbolista y que en ese momento era candidato a una presidencia municipal. Estos fueron casos que colocaron y que tuvieron que definir los magistrados entre la tensión de la libertad de expresión, la propaganda electoral y el ejercicio del periodismo. Otro interesante caso fue en el que la autoridad tuvo que determinar si se podía exigir a los partidos políticos, a las empresas publicitarias y concesionarias de televisión el deber de vigilar, dado el objeto social y experiencia como prestadores de esa clase de servicios, que la propaganda situada en los estadios de fútbol no fuera visible al momento de la transmisión por televisión, ya que se reclamaba que esto consistía en una contratación de tiempos en televisión, lo que está prohibido constitucionalmente, y también que esto llevaba a violar el modelo de comunicación política y generaba una sobreexposición del partido respecto al cual refería la propaganda política. Esto porque se contrató para la presentación en vallas electrónicas, así denominadas, en los estadios de fútbol, pero que al momento de las tomas, diversas tomas de televisión que están transmitiendo el juego de fútbol, pues se captan y se aprecian en pantalla esta propaganda política. Y ahí entonces que fue de los casos novedosos y que así se determinó tanto por, incluso desde la Comisión de Quejas y Denuncias al momento de determinar procedentes las medidas cautelares, como la sala especializada e incluso por la sala superior ante el conocimiento de un medio de impugnación, que efectivamente con ello se violaba el modelo de comunicación política y era una especie de adquisición de tiempo, lo cual está prohibido, insisto, desde la Constitución. Si ustedes se dan cuenta, al momento de estar pasando cada hoja, es porque en cada hoja hay un caso muy relevante e interesante que pudiera compartir, pero, insisto, el tiempo no nos lo permite. Uno de los casos que se ubica en el capítulo de la salvaguarda de derechos de tercero, a mí fue de los que me agradó leer, por la novedad ante un órgano jurisdiccional electoral. Las autoridades, sabemos, se encuentran sujetas a actuar dentro del ámbito de su competencia, ajustándose a las atribuciones que la ley le marca. Pero ¿qué sucede cuando se entrelazan derechos y no resulta sencillo dividir la competencia por materia entre distintas autoridades? En este apartado nos brinda esa oportunidad de reflexionar acerca de estos entramados legales. Estos asuntos salieron del contexto habitual
de las infracciones que conocen los órganos electorales, de los sujetos tradicionales que pueden también ser motivo de un procedimiento electoral. Pues nos muestra este caso cuál fue el actuar de la autoridad, concretamente de la sala especializada, que tuvo que ponderar y tutelar de la mejor manera, en un caso, el interés superior del menor y en otro, ante la utilización de datos personales por un partido político en uno de sus promocionales que contenía la imagen de un ciudadano sin contar previamente con la autorización y su consentimiento para ello. En el tema relacionado al uso indebido de la pauta federal de un partido por la participación de menores en su promocional televisivo, condujo en un primer momento a cuestionar la legitimidad del partido político que presentó la denuncia y que consideraba que había una vulneración del interés superior del niño. Esta circunstancia se sorteó y así lo determinó la sala al considerarle la posibilidad de ser sujeto activo en la causa ante los intereses difusos que pueden, ante el interés público, ejercer los partidos políticos. Pero lo interesante del asunto consistió también en ir más allá al ponderar derechos estrictos, el no ubicarse únicamente en los derechos electorales, sino en la protección de los derechos de terceros, como el de los menores de edad, porque presuntamente aparecían los menores de edad en un promocional de un partido político en contra de su voluntad, sin el previo consentimiento o autorización de los padres o de quienes tuvieran la tutela o la representación de los menores, y se consideró que esos derechos de los niños fueran afectados. Y así se mencionaba incluso en la denuncia, afectados con la burla o la agresión de sus compañeros de escuela o vecinos. De ahí entonces que también, ante la maximización y protección de estos derechos de terceros, se decidió que efectivamente había una transgresión. Y el otro de los casos consiste en la queja que interpuso un joven estudiante que apareció en un promocional de partido político difundido en la etapa de campaña. Aparecía su imagen y presentó una queja porque consideraba que también se le calumniaba al primero, usar su imagen sin su consentimiento, y que se le relacionaba con ese partido político con quien no tenía ninguna simpatía, y también incluso que se le dañaba moralmente al recibir insultos, situación que podría, insisto, constituir calumnia en su contra. En este caso la sala decidió que no se configuraba la irregularidad, pero bueno, también creo que son de los casos interesantes porque va más allá de lo estrictamente que tradicionalmente conoce una autoridad electoral. Este caso es de aquel joven que en un evento de la ONU, en un organismo internacional, también de manera incorrecta se trasladó hasta donde estaban las autoridades y envuelto con la bandera del país, ahí se presentó. Ese fue el caso de esa imagen que luego retoma un partido político en sus promocionales. Y por último, me referiré al capítulo en donde mencionan el papel del juez en la resolución de solicitudes de medidas cautelares. En la gran mayoría de las afirmaciones y concepciones que se incluyen en este capítulo coincido, en otros no. Ahorita lo comento. La mayor coincidencia consiste, y ustedes magistrados ya lo saben, lo hemos comentado en otros foros, comparto la conveniencia de que las medidas cautelares, que ahora son competencia del Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, sean también decretadas por los jueces, es decir, por la sala especializada o por cualquier autoridad de naturaleza jurisdiccional. También concuerdo en que una sola autoridad propiciará una mejor regularidad de criterios, evitará, diciéndolo de otra manera, la disparidad de los mismos y la consecuente afectación al principio de certeza y seguridad jurídica. Lo que sí no comparto es que solo sean las medidas cautelares las que deba decretar el tribunal. El remedio debe de ser integral desde mi punto de vista, es decir, las mismas razones que se tiene para considerar que el especial sancionador sea competencia de un tribunal, pues creo que las mismas son para los ordinarios sancionadores. Una atracción como la propuesta en el libro, la atracción de las cautelares para que lo conozca el órgano jurisdiccional, desde mi punto de vista no soluciona de raíz las debilidades acotadas.
Todo el régimen administrativo sancionador electoral debe ser competencia única y exclusiva de una autoridad jurisdiccional electoral. Tampoco comparto que la autoridad, y aquí me van a disculpar la diferencia que tengo, en una cita que leeré textualmente. Poner en tema de juicio el principio de imparcialidad en el proceso electoral a través de los acuerdos emitidos dentro del procedimiento especial sancionador, toda vez que los consejeros electorales son quienes determinan las medidas cautelares y se encuentran sujetos a presiones de los partidos políticos. Y ciertamente coincido, la autoridad administrativa tiene un componente político en su conformación, pues en el seno del máximo órgano, que es el Consejo General, participan solo con voz representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo. Sin embargo, los consejeros somos sujetos de responsabilidad administrativa con motivo del ejercicio de nuestras funciones, al igual que los magistrados. Así entonces, el compromiso de ambas instituciones es con el principio de legalidad y con la justicia electoral. En verdad, les invito a la lectura de este libro del proceso especial sancionador en la justicia electoral, porque insisto, y eso creo que es lo que yo rescataría, de una manera sistematizada, ordenada y con todos los precedentes de sentencias del propio tribunal, de precedentes de órganos internacionales, nos van marcando y nos muestran cómo se ha ido definiendo los distintos criterios respecto de la diversidad de temas y sobre todo cómo fueron delineando estos criterios que resultaron de conformación reciente por el propio tribunal. Y entonces, insisto, me parece que para quien tenga interés o para el funcionario electoral debe de ser un documento básico para poder tener estos antecedentes y cómo ha ido transformándose la justicia electoral en México. Felicito nuevamente a ustedes, magistrados, por la idea de conformar esta obra y obviamente por los autores que son sus apoyos al momento de resolver. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer de forma muy sentida a la consejera Beatriz Galindo. De verdad, muchas gracias por el esfuerzo de venir, de leer la obra. Son 400 páginas, no son pocas. Y sobre todo, además, le decía que yo digo que el procedimiento especial sancionador tiene un papá y una mamá, que es el INE y el tribunal. Entonces, qué mejor que podamos estar en una reunión de progenitores también en este momento. Quiero agradecer y dar un gran reconocimiento a las siguientes personas que son los autores de la obra. Nosotros solo coordinamos a las siguientes personas. Son las licenciadas, licenciados, Marta Daniela Avelar Bautista, Pedro Bautista Martínez, Abraham Yamshid Cambranis Pérez, Marisol Chami Mina, Nadia Janet Choreño Rodríguez, Francisco Alejandro Crocker Pérez, Eric Gibran de la Rosa, Laura Daniela Durán Ceja, Rubén Fierro Velázquez, Luis Rodrigo Galván Ríos, Imelda Guadalupe García Sánchez, Iván Gómez García, María Cecilia Guevara y Herrera, Carlos Hernández Toledo, Alfonso Herrera García, Marta Leticia Mercado Ramírez, Abdías Holguín Barrera, Carmen Daniela Pérez Barrio, José Antonio Pérez Parra, Maribel Rodríguez Villegas, Miguel Ángel Román Piñeiro, Mayra Selene Santín Alducín, Aarón Segura Martínez, Javier Sotoparrao, Rubí Yarín Tavira Bustos, Karen Ivette Torres Hernández. Ellos son los autores de esta obra, son los secretarios de la sala especializada que han puesto todo su empeño no solo en fundar este órgano, sino también en escribir esta obra después de un año de sentar jurisprudencia a base de los criterios. A todos ellos mi reconocimiento y mi agradecimiento por este año. Por otro lado, quiero agradecerle también al Instituto Nacional Electoral. Estoy seguro que mi presidente ahorita dirá algo al respecto, pero justamente es una realidad que el procedimiento especial sancionador tiene dos instituciones trabajando para sacarlo adelante. De verdad, puede ser un símil de papá y mamá, y justamente lo mejor de todo es que en este caso el papá y la mamá se llevan muy bien, y que justamente a través del sistema del procedimiento especial sancionador, a través del CIPES, hemos logrado crear una estupenda sinergia que ha permitido justamente llevar a cabo y sacar adelante el proceso electoral federal en el tema sancionador.
Cuando estamos, por supuesto, un agradecimiento a mis compañeros, especialmente a mi presidente que está presente, pero también, por supuesto, a nuestra querida amiga y compañera Gabriela Villafuerte, quien se encuentra en Etiopía en estos momentos en una reunión de IDEA internacional, pero estoy seguro que desde aquí nuestra mejor vibra y bueno, pues una disculpa para ustedes por no poder asistir en este momento. Bueno, voy a hacer un breve comentario porque me resulta interesante hacerlo. Siempre se hacen citas muy cultas cuando se viene a la FIL, ¿no? Seguramente en el Salón de Juntos se ha citado pues, a diversos autores. Yo quiero hacer lo mismo, autores o personajes, yo quiero hacer lo mismo, y por lo mismo citaré a Niurka Marcos, quien dice, justamente se acuerdan un libro que sacó, que decía que esa era su verdad, ¿no? Bueno, pues es justamente el tema. Esta es nuestra verdad. A través de un año de fundada la sala especializada, se acordará nuestro presidente que justamente fuimos la votación en la cual lo elegimos como nuestro líder para estos días aciagos, pues lo hicimos en un restaurante. Lo hicimos en un restaurante porque no teníamos oficinas, no teníamos papelería, no teníamos impresoras, es más, no había secretarios, por supuesto. Primero elegimos al secretario general para que certificara nuestras decisiones, por supuesto. Pero la verdad es que empezamos de la nada. Fundamos un órgano en el que no había absolutamente nada. Esto pasó hace justamente un año. Y en este año hemos resuelto 1.529 expedientes de procedimientos especiales sancionadores, que quiero hacer una identificación del tema. Primero, la sala especializada fue el primer órgano que resolvió todos los procedimientos especiales sancionadores del país. Antiguamente era el Consejo General, los centrales y los distritales, pues en cada distrito, y los locales en los consejos locales. La sala especializada es el primer órgano en resolver la totalidad de los asuntos del país en tema sancionador electoral. Solamente quiero hacer notar que justamente en el 2012 fueron alrededor de 1.350 expedientes de PES los que se presentaron y fueron 1.000 en 2009. En un año comparativo semejante, pues tendríamos que compararnos hacia el 2009 y quiere decir que la sala consiguió resolver es decir, un 50% más de expedientes de lo que se resolvió en el año 2009. Por otro lado, la rapidez en la que se ha resuelto los asuntos la sala, pues ha sido un esfuerzo de nuestros secretarios y por supuesto de nosotros mismos. La ley nos impuso un plazo que muchos nos decía era imposible de cumplir. Afortunadamente y gracias a la estupenda colaboración que tenemos con el Instituto Nacional Electoral por vía de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, conseguimos que de las 72 horas bajáramos hacia las 36 a partir del turno. La sala especializada emite las resoluciones del procedimiento especial sancionador en un promedio de 36 horas a partir del turno. Y nos ha ido bien en realidad también en cuanto al índice de impugnación de nuestras sentencias. Solamente alrededor del 40% de nuestros asuntos son impugnados, lo cual también significa que en un 60% de los asuntos, pues las partes se conforman con la resolución que ha emitido la sala especializada. Esto es un órgano novedoso, sin duda. Ha intentado una forma nueva de emitir sentencias a través de un lenguaje más sencillo y tratando de hablarle justamente en un lenguaje ciudadano a la gente, con una nueva estructura de hacer sentencias. Hemos tratado también, el Pleno y nuestros secretarios, hemos tratado de utilizar los criterios internacionales que buscan la mayor progresividad en los derechos de las personas, de los partidos, de las partes, una mayor libertad en cada una de las actividades. Pero lo más importante, hemos ponderado la presunción de inocencia en cada uno de los asuntos. Y esto se puede notar también en nuestra obra. Esta obra que han escrito los secretarios de la sala especializada establece cada uno de los criterios que consideramos nosotros pueden ser interesantes o relevantes para las partes. Pero lo más importante, hemos creado, o así pareciera, o así entendemos, y así queremos imaginarnos, un órgano con una sólida ética de trabajo, un grupo de trabajo armonioso y ético al trabajar. ¿Hacia dónde va el procedimiento especial sancionador? Ese es el gran tema
que no nos toca a nosotros decidir. Ha sido buena la reforma, se ha resuelto todos los procedimientos especiales sancionadores, no hay rezago alguno y además se ha hecho en un plazo de 36 horas, siendo que el plazo es de 72. Sin embargo, tendríamos que imaginar también un procedimiento especial sancionador más eficiente. Yo coincido plenamente con la consejera. Quizá hay que debatir el tema de que las cautelares sean asumidas también por la sala especializada. Yo creo que este es el único caso en que un tribunal resuelve el fondo, pero no resuelve el incidente de suspensión. Es algo que no entiendo, esa es la verdad. Tenemos que también debatir el tema de la instrucción, cuál debe ser la vía de instrucción más adecuada, garantizarle a las partes que no haya esta que llamo yo feria de autoridades, donde existen muchas autoridades resolviendo un mismo asunto, un mismo fondo, se pronuncian diversas partes, diversas autoridades, tratar de buscar una fórmula más fácil, pero sobre todo que se garantice un solo criterio, que al final del día justamente es en la predecibilidad de la justicia y de los jueces se encuentra la seguridad de las partes. Yo dejaría este tema hasta aquí. Yo de verdad creo que esto es solamente el trabajo de los secretarios. Nuevamente mi agradecimiento a cada uno de ellos. Ellos han conseguido que esta obra sea lo que es, que además me dice el presidente que lo que trajeron a la fin ya se agotó, lo cual significa que tiene buena aceptación en el mercado y en el público. Hay necesidad de escribir. De verdad, nuevamente una gran felicitación a los secretarios que han escrito esta obra. Fue un gusto coordinarlos todos los días, pero también coordinarlos en esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero expresar a nombre de la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y del mío propio, un agradecimiento encarecido a la consejera Beatriz Galindo, consejera y amiga, además, con quien hemos compartido precisamente el objetivo de este libro, que es el inicio, la instrucción y la resolución de los procedimientos especiales sancionadores, y que para nosotros es muy importante contar con los comentarios de la consejera Beatriz Galindo en este foro, en el marco de la presentación de un libro en el que el producto ha sido a partir del éxito de una relación interinstitucional entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, con su unidad técnica de lo contencioso electoral, que es la encargada de recibir las denuncias por irregularidades que se cometen en el proceso electoral, de llevar a cabo la instrucción, pero también con la Comisión de Quejas y Denuncias, de la cual la consejera forma parte. Fue presidenta de esta Comisión de Quejas y Denuncias, que es el órgano que concede las medidas cautelares, analiza las solicitudes de suspensiones provisionales o medidas precautorias, o como se denominan en la ley, en el caso mexicano, en materia electoral, las medidas cautelares, en relación a las denuncias que se presentan sobre libertad de expresión o violación al modelo de comunicación política, que es precisamente la competencia que tiene la sala especializada del Tribunal Electoral para resolver en el fondo estas controversias o estas denuncias que se presentan sobre estos temas. De tal manera que nuestro agradecimiento encarecido, consejera, y también compartir los argumentos que ha vertido la consejera Beatriz Galindo aquí. Desde luego consideramos que la judicialización de la resolución de los procedimientos especiales sancionadores en materia electoral ha sido un acierto, y que también podría judicializarse otras etapas procesales e incluso ampliarse la competencia para conocer no solo de especiales sancionadores, sino también de procedimientos ordinarios sancionadores. Esta obra que se presenta aquí en este marco extraordinario de la FIL, la feria de lengua castellana más grande del mundo, patrimonio cultural de México y de Iberoamérica, sin lugar a dudas. Presentar esta obra es para nosotros un honor, pero sobre todo porque quienes han edificado y construido este libro son los secretarios de estudio y cuenta, los proyectistas o letrados, como se le llama en otros países, que elaboran y que son quienes todos los días, de manera directa, tienen contacto con el expediente,
con el material probatorio, realizan un trabajo exhaustivo porque, como ustedes han podido escuchar, en la sala especializada, que es una institución de nueva creación, que tiene un año como institución, como un nuevo tribunal de la justicia electoral, apenas un año, pero ya tiene criterios interpretativos, podríamos decir, jurisprudenciales en sentido material, es decir, porque recuerden ustedes que la jurisprudencia lo requiere de una formalidad para su aprobación, pero es jurisprudencia en sentido material, son criterios interpretativos que están ahí en un gran cúmulo de sentencias a partir de la experiencia de la elección del 2015 y que marcan un precedente importante para las posteriores elecciones. A un año de creación de esta institución, a partir de la reforma electoral del 2014, se establecieron retos de gran trascendencia para la sala especializada, como es la resolución de estos casos de manera pronta y expedita, todos los casos de libertad de expresión en materia política electoral, calumnia, propaganda fija, acceso a la radio y la televisión en materia política electoral, los spots, actos anticipados de campaña y precampaña y algunos otros temas que siempre están alrededor de la libertad de expresión en materia política, como la libertad religiosa o el uso de símbolos religiosos en materia electoral, entre otros aspectos. De tal manera que debemos reconocer a quienes son los edificadores de esta obra, que son 26 autores, que ha hecho ya referencia de cada uno de ellos el magistrado Felipe de la Mata, cada uno de ellos a partir de los criterios que se emitió la sala, pero también generando sus propios puntos de vista, generando un apartado doctrinal de cada uno de estos tópicos, de tal manera que hacen una aportación no solo al ámbito de la jurisdicción, sino también al ámbito de la doctrina jurídica. Es un libro que está inmerso además en una colección, Derecho y Democracia, que tengo el honor de dirigir de manera conjunta con el magistrado Pedro Esteban Penagos de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Este es el número 5 de esta colección, que tiene precisamente este objetivo de difundir criterios interpretativos, de generar un diálogo entre la jurisdicción y la academia, y en el que hemos publicado diversos títulos que tienen precisamente esta intención de generar un diálogo abierto y en donde los jueces también expresen sus puntos de vista y se difunda los criterios interpretativos de la jurisdicción. Y yo podría resumir que este libro tiene una línea central. La pondría en la siguiente interrogante. ¿Se pueden maximizar los derechos fundamentales en un procedimiento que tiene por objeto sancionar? En el procedimiento especial sancionador, cuyo objeto principal es corregir, sancionar los ilícitos en materia electoral para preservar la equidad durante el proceso electoral, pues desde luego que sí. Y muestra de ello es este libro, en el que a través de diversas líneas puede advertirse cómo se maximizan las libertades en los procedimientos especiales sancionados. Cómo se realizan ponderaciones entre las libertades como la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad informativa, la libertad de contenidos o la libertad que tienen los medios de comunicación para definir sus propios programas televisivos como los de la sátira política, la caricatura política, las noticias, la barra de opinión, la crítica, que es muy importante en los sistemas democráticos porque no existe democracia sin contraste de ideas, sin pluralismo. El contraste entre estas libertades y la necesidad de preservar la equidad en el proceso electoral. ¿Hasta dónde pueden permitirse estas expresiones que son fundamentales y esenciales para la democracia y cuándo hay que sancionar estos ilícitos, cuándo configura un ilícito y cuándo es merecedor de una sanción? De tal manera que podemos decir que en esta obra se sintetiza y se resuelve este interrogante. Los jueces de los procedimientos sancionadores también son jueces que deben atender a los derechos fundamentales. Deben valorar la trascendencia de las libertades, sobre todo de la libertad de expresión, para el sistema democrático. En ese sentido, a partir de lo establecido en el artículo 1 constitucional, en la cual se genera la obligación a todos los jueces de establecer interpretaciones favorables a los derechos,
podemos decir que también en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador, el juez frente al caso concreto tiene que analizar qué derechos y qué libertades están en juego, incluso, como decía la consejera Beatriz Galindo, derechos de terceros en casos atípicos como la necesidad de proteger el interés superior del menor cuando es utilizado en propaganda política, si me dio consentimiento o no, o si esta propaganda puede vulnerar la dignidad humana del menor, dependiendo de las afirmaciones y el contenido de estos promocionales. De manera que esta obra es una herramienta de utilidad que narra en qué supuestos y cómo se sancionan los ilícitos, pero sobre todo que pone sobre la mesa una serie de casos sobre diversas vertientes en las cuales se ha maximizado las libertades fundamentales para el sistema democrático. Como conclusión, por razón de tiempo, tendríamos que decir que la consolidación democrática ha generado grandes cambios jurídicos e institucionales. El nuevo constitucionalismo demanda una actuación más activa de la jurisdicción. Los jueces no podemos estar al margen del desarrollo democrático y de las nuevas corrientes del constitucionalismo democrático. Por ello, en esta obra, ante cada caso, se ha establecido y se pone de manifiesto que se valora cuál es el impacto de las sentencias en el ámbito de los derechos y de las libertades. Por ello, podemos afirmar que la jurisdicción democrática atiende a los derechos y a la tutela de los principios constitucionales del sistema democrático, y esta es la esencia de la obra que hoy se presenta. Como en todas las presentaciones, desde luego se invita a los lectores a su compra. Es verdad que se han venido agotando los números, pero también quiero decirles que no se desanimen, que quedan algunos más y que hay una mesa en la que podrán ustedes encontrar algunos de estos ejemplares. No me resta más que agradecerles, sobre todo a todos ustedes, a su participación en este evento, y reiterarle a la consejera Beatriz Galindo nuestro sentido de agradecimiento. Muchas gracias.